Ok, saludos a todos. Vamos a hacer un repaso de las características que hemos estudiado, que definimos en clase. ¿Sí? Tengan a la mano las notas del último encuentro y la guía. ¿Sí? Recuerden que es la guía 6. Vamos a trabajar dos ejemplos que ya conocimos. Este, bueno, tengamos en la cabeza esa idea que les había hablado de Batman y Robin subiendo por el eje Y. Ok, así como la del compañero Michael Jackson desplazándose por el eje X. Ok, veamos si eso de alguna manera nos sirve. Este, bueno, vamos a comenzar. Y la primera categoría con la que vamos a comenzar es con la de los puntos de corte con los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Así que vamos al ejemplo 5. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo 5 de la guía. Lo hice lo más parecido posible con el que tienen ustedes en sus impresiones. Esta es una curva, ¿sí? Que como pueden ver es bien peculiar. ¿Sí? Vamos a fijarnos bien cómo esta curva que comienza, ¿no? que vive en este espacio, tiene unos puntos de cortes. Primero los vamos a considerar con el eje X. Podemos identificar como aquí, aquí y aquí encontramos unos puntos de corte. La idea es ver cómo los expresamos, ¿de acuerdo? Fíjense que en este puntito, que es un poquito más después del -3, aquí en el 0, y un poquito después del 3, eso sería más o menos como unos 3, algo. ¿Ok? La curva realiza estos tres cruces. Si nos ubicamos en el eje Y, podemos observar una peculiaridad, y es que el mismo punto de corte, ¿verdad?, en el eje X coincide con el punto de corte en el eje Y. Y esto es justo porque los ejes coordenados se cortan en ese punto, ¿de acuerdo? Ok, vamos ahora al concepto de curvas conexas y desconexas. Esta es una idea muy vinculada con esto de las vías que se cortan, no sé, la imposibilidad de pasar de un lado a otro. Si uno observa la curva que pusimos en el ejemplo 5, se pueden dar cuenta que ella es posible recorrerla con el dedo sin necesidad de levantarlo. Esto es un concepto muy sencillo. Esta es, de hecho, una curva conexa. ¿Sí? Vamos a la siguiente categoría. Parte positiva y negativa de una curva. Aquí voy a usar una idea, no sé, recuérdense de esos dibujos antiguos de serpientes marinas, ¿verdad? Podemos decir que hay una parte debajo del agua y hay una parte encima del agua. Vamos a ver si aquí podemos usar esa analogía. Fíjense la curva y cómo una parte, por supuesto nos vamos a referir siempre al eje X, ¿sí? Observen como una parte de ella sobresale del agua, vamos a decirlo en esos términos usando la metáfora, ¿verdad? Y otra parte de ella está por debajo del agua, ¿sí? Vamos a tratar de marcarla. Voy a usar este pequeño dispositivo que construí. Ok, vamos a ver, voy a ponerlo en un lugar donde pueda hacer que me deje un rastro. Muy bien, y observen cómo la parte positiva de la curva la estamos marcando como un subconjunto del eje X, un intervalo del eje X, ¿lo ven? Es un pequeño intervalo del eje X que tenemos que saber cómo expresarlo. Recuerden que estamos hablando de una matemática para expresarnos, no para confundir, ¿sí? Muy bien. Vamos a borrar esto. Fíjense cómo vamos a marcar ahora la parte negativa de la curva. Ponemos G de rastro y al desplazarlo, fíjense cómo lo que va quedando es justamente el intervalo de negatividad de la curva. Es lo que la serpiente queda bajo el agua, ¿sí? No es difícil, ¿de acuerdo?
Recuerden que tanto la parte positiva como negativa son intervalos del eje X. Vamos con otro concepto un poco más complejo, el concepto de dominio e imagen. Yo no sé si a ustedes les suena la idea de dominio como hijo, pronto, algún día todo esto será tuyo, y la idea de la imagen, esta la de un espejo, ¿no? No, son analogías que pueden servir. De alguna forma, el dominio y la imagen se refieren a eso, se refieren a el intervalo donde la curva existe, son los dominios de la curva, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlos acá. La curva existe justamente en todo este intervalo, ¿lo ven? Fíjense qué interesante que son, si los pensamos como unión, son los puntos de corte unido con la parte negativa, unido con la parte positiva. ¿Ok? Sería interesante saber cómo lo expresarían ustedes en la tabla de respuestas. ¿Sí? Lo vamos a borrar y vamos con lo que sería la imagen. Fíjense, ese punto que se desplaza cuando esta recta horizontal la muevo. Voy a poner para que dé rastro y observen cómo va dejando un intervalo en el eje Y. Disculpen. Borremos y vamos de nuevo. Ahí está. Ese es el intervalo. Eso que está marcado. Voy a quitar aquí esto. Fíjense cómo queda marcado lo que sería la imagen de esta curva proyectada sobre el eje Y. ¿De acuerdo? No es difícil.